Continuamos con la última virtud y fortalezas. Hoy terminamos con el test VIA. Llegamos a la última virtud, a la sexta virtud, que es virtud, espiritualidad y trascendencia. Entendemos por trascendencia y espiritualidad el sentido que la persona le da a su vida. Es decir, trasciende sus fortalezas al servicio de los demás y se siente en armonía con el cosmos, con el todo del cual forma parte. El sentido es como dirección, camino, encauzar la vida, trascendiendo, saliendo de sí a los otros. Ponernos al servicio de algo más grande, los otros con paz y bien. Una persona ha trascendido cuando con lo que ha hecho o dicho ha generado algún cambio en la sociedad o en su entorno. La trascendencia en su definición está relacionada con la consecuencia o resultado importante de algo. Ser capaz de superar límites, ir más allá. La fortaleza que forman parte de esta virtud nos ayuda a encontrar el significado de la vida. Entonces la gran pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy por los demás que te permita mañana llegar a un estado de trascendencia? Esta virtud comprende las fortalezas 18 a la última, que es la 24. La fortaleza 18, disfrute de la belleza y la excelencia. La fortaleza 19, la gratitud. La fortaleza 20 es la esperanza. La 21, espiritualidad. La fortaleza 22, perdón. La fortaleza 23, picardía y sentido del humor. Y la última, fortaleza 24, es el brío, pasión más entusiasmo. Vamos a pasar a desarrollar las últimas fortalezas. La fortaleza 18, disfrute de la belleza y la excelencia. Belleza es armonía y perfección de las personas o de las cosas que nos inducen a amarlas, produciéndonos un goce espiritual. El poseedor de esta fortaleza se detiene a saborear un hermoso paisaje y vive el momento a pleno. Huele una flor y se queda extasiado ante la puesta del sol. Disfruta de la excelencia de una obra de arte o de un descubrimiento científico. Admira la habilidad de un matemático que transforma una teoría en realidad. La persona que goza de esta fortaleza es muy probable que tenga estados de fluidez. Se emociona ante situaciones en donde destaca el virtuosismo o la belleza. Se sume en la contemplación y se deleita con los momentos donde predominan la habilidad, la belleza y la excelencia. Esta fortaleza forja conexiones con el universo y ayuda a proveer de significado a nuestra vida, alimentando así la virtud trascendencia. Si centro mi atención en la belleza que me rodea, más capacidad tendré para tener una actitud positiva ante la vida. Vamos a pasar a la evaluación del disfrute de la belleza y excelencia. Para realizar el siguiente test, para averiguar si nos sentimos identificados con ello. La afirmación positiva es: el mes pasado me he emocionado por la excelencia en la música, el arte, el deporte, la ciencia o matemática. Esto es muy propio de mí, neutro, etcétera, etcétera. La afirmación negativa es: no he creado nada bello el año pasado. Esto es muy propio de mí, etcétera, etcétera. La primera afirmación alude a si en los últimos tiempos me he emocionado por algo bello o algo ligado a la excelencia. Y la segunda afirmación, la creación, se refiere tanto a algo importante como a algo pequeño. Por ejemplo,
arreglar las plantas en el jardín o en el balcón. La fortaleza 19 es gratitud, sentimiento que nos predispone a exteriorizar el reconocimiento por un favor o beneficio recibido. Agradecer es uno de los principios más profundos del carácter humano, porque le brinda al otro el anhelo de ser apreciado. Reconocer en público las cualidades de aquellos con quienes convivimos o trabajamos es enaltecerlo desde su dignidad humana. La persona agradecida siempre busca tiempo para agradecer aún las cosas más simples y sencillas de la vida y nunca las da por supuestas. Agradecemos no solo la admirable acción de los seres humanos, sino también direccionamos nuestra gratitud hacia lo no humano. Agradecemos a Dios o a la naturaleza. La gratitud es una de las más nobles fortalezas y sumamente sanadoras. La persona que cultiva estas fortalezas tiene la capacidad de sentirse afortunadas por las diferentes situaciones, acontecimientos y regalos que la vida nos ofrece. Si la persona es capaz de variar la mirada, prestando atención a todo aquello que la vida le ofrece, podrá celebrar los acontecimientos vitales por más pequeños que sean. De esta manera, esta fortaleza procura a las personas emociones más positivas a medio y largo plazo, incidiendo por ello en una percepción personal de mayor bienestar. Bueno, vamos a evaluar la gratitud. La afirmación positiva es: siempre digo gracias, incluso por pequeñas cosas. Esto es muy propio de mí, neutro, etcétera, etcétera. Y la afirmación negativa es: raras veces me detengo a dar gracias. Esto es muy propio de mí, neutro, etcétera, etcétera. Si obtenemos puntaje bajo, es fácil de remediar. Solo basta con concientizar la importancia del agradecimiento en nuestra salud para comenzar a desarrollarla y a utilizarla en todos los ámbitos que frecuentamos. Continuamos con la fortaleza número 20, que es esperanza más optimismo más prevención. Esperanza es la confianza de conseguir algo. Desde el punto de vista de la psicología positiva, la expectación confiable está pletórica de optimismo. El optimismo es una propensión o tendencia a ver las cosas desde su lado positivo y considerarlas bajo sus aspectos más favorables, en el caso de la psicología positiva, sin apartarnos de la realidad. Prevención es preparar anticipadamente algo para un fin determinado y en este caso, cargado de esperanza y optimismo. Significa confianza, creencia, aliento, perspectiva, seguridad, consuelo y fe. La persona que goza de esta fortaleza tiene expectativas positivas, realistas y esperanzadoras sobre el futuro. El desarrollo de esta fortaleza implica reestructurar la visión negativa que se puede adquirir por fracasos o reveses reiterados que causan llegar al desaliento. La actitud de esperar lo mejor y de generar con nuestra creatividad situaciones óptimas facilita que todo se sintonice en armonía con efectivas posibilidades de éxitos. Pueden existir obstáculos que impidan que la esperanza se haga realidad, pero hay que ser consciente de que cada obstáculo es una oportunidad para alcanzar el éxito. Nos lleva a cambiar los problemas por desafíos. Gracias a esta fortaleza, las personas somos capaces de ver el futuro de forma positiva, reconociendo las habilidades y capacidades personales que disponemos y las que hay que obtener para conseguirlo. Cuando tenemos esperanza, sentimos la fuerza de que nuestros objetivos o metas son posibles y que la vida merece la pena ser vivida. Y cuando somos optimistas, disponemos además de una actitud
para resistir los obstáculos que vamos encontrando en el camino y superarlos. Bueno, en la evaluación del test de esperanza, optimismo y prevención. Repasar el modelo explicativo de optimista y pesimista que propusimos cuando hablábamos de emociones sobre el futuro y preguntémonos si lo hemos puesto en práctica y luego realizamos el siguiente test. La afirmación positiva es siempre veo el lado bueno de las cosas. Esto es muy propio de mí, neutro, etcétera, etcétera. Y la afirmación negativa es raras veces tengo un plan bien desarrollado de lo que quiero hacer. Esto es muy propio de mí, neutro, etcétera, etcétera. La fortaleza 21, espiritualidad más propósito, más fe, más religiosidad. Esta fortaleza en muchas ocasiones se une al sentimiento religioso. Sin embargo, estos conceptos no siempre van unidos. Podríamos decir que la espiritualidad es un conjunto de pensamientos, creencias, sentimientos que tratan de dar un significado a la razón de nuestra existencia. Esta fortaleza permite a las personas encontrar un sentido a su vida y a su ser interior. Estos 4 términos, espiritualidad, propósito, fe y religiosidad, comparten una visión trascendente y significativa de nuestra permanencia en el mundo. La espiritualidad es la fortaleza más humana. La espiritualidad es nuestra naturaleza esencial. La espiritualidad viene de adentro hacia afuera. Es el resultado de cultivar nuestra vida interior y de reencontrarnos con nuestro ser esencial. No es que creamos o dejemos de creer en Dios. Sabemos que existe porque lo hemos experimentado en nuestro corazón. ¿Qué tiene que ver la religión con la espiritualidad? Religión se considera más institucional, más estructurada, ¿no?, con la religión de prácticas religiosas, mientras que la espiritualidad se refiere a lo intangible e inmaterial, por lo que se considera un término más general que no se asocia a ningún grupo o organización en particular. El propósito de la vida es aquello que dota de razón a nuestra existencia, es lo que nos anima a salir de la cama todos los días. Todas las personas necesitamos de uno, el cual nos motive a crecer, a buscar nuevos horizontes, traspasar nuestras creencias limitantes, a creer en nuestro potencial. La fe es un principio de acción y de poder. Cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna, estamos ejerciendo la fe, porque demostramos nuestra esperanza en algo que aún no podemos ver. Religiosas son las personas, las actividades religiosas, la dedicación y la creencia en determinadas doctrinas religiosas. Es una fuente de sabiduría. La religiosidad nos da también o nos genera estilos de vida saludables. Evaluando espiritualidad más propósito, más fe, más religiosidad. La afirmación positiva es: mi vida tiene un propósito fuerte. Esto es muy propio de mí, neutro, etcétera, etcétera. Y la afirmación negativa es: no siento una vocación en la vida. Esto es muy propio de mí, neutro, etcétera, etcétera. Fortaleza 22, perdón y clemencia. El perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro. Es una frase anónima. El perdón es la higiene del alma. El perdón es fuente de salud física, de armonía mental y de bienestar espiritual. Tiene efecto sanador para aquel que perdona, aunque su victimario no sepa ni se dé por enterado. Pedir perdón o perdonar es una experiencia personal que podemos considerarla si deseamos vivir mejor.
El perdón dejó de ser un tema exclusivamente religioso o moral para convertirse en uno de los temas favoritos de los científicos que hoy investigan las fortalezas y virtudes. Perdonar por compromiso no es perdón. Clemencia es compasión, misericordia, piedad, moderación, aplicar la justicia. Evaluando el perdón y la clemencia. Repasemos lo visto sobre el perdón al estudiar las emociones del pasado y realicemos el test correspondiente. La afirmación positiva es: siempre pienso que lo pasado está. Esto es muy propio de mí, neutro, etcétera, etcétera. Y la afirmación negativa es: siempre intento desquitarme. Esto es muy propio de mí, neutro, etcétera, etcétera. Recordemos siempre ir sumando los puntajes, ya falta poco para hacer la evaluación de las fortalezas que poseemos. La fortaleza 23, picardía y sentido del humor. Definimos picardía en esta fortaleza como la astucia encaminada a resaltar el lado cómico de la vida, manteniendo el respeto por nosotros y hacia los demás. El sentido del humor es un apego a mostrarse alegre y complaciente. La risa es una excelente gimnasia para el cuerpo. Mejora la presión sanguínea, estimula la circulación y el sistema inmunológico. Eleva los niveles de endorfina, ejercita los pulmones y beneficia al corazón y al sistema respiratorio. Además, la risa y las emociones positivas producen cambios químicos saludables en el cuerpo y contribuyen al proceso curativo de las personas que están enfermas. La risa permite en gran medida aliviar el estrés. El que ríe perdura. El humor se puede adquirir y desarrollar como las demás fortalezas. Pero, ¿qué límite tiene? Es importante tener claro que el humor hay que siempre desarrollarlo sin perder de vista el contexto. Lo cómico es simplemente una forma divertida de ser serios, decía Peter Ustinov. El sentido del humor está determinado por distintos factores: los valores, el entorno, la situación actual, las personas que nos rodean y otras variables. Lo que uno piensa que es humorístico puede no causarle gracia a la otra persona y viceversa. Se trata de una combinación de variables que operan al mismo momento. Estas fortalezas refiere a la persona que festeja los hechos divertidos, destacando el lado bueno, provechoso, alegre y es reanimador de una determinada situación. Una persona sin sentido del humor es como un carro sin amortiguador. Todas las piedras del camino le hacen sacudirse, decía Henry Ward Beecher. Evaluando la picardía y el sentido del humor. Con buen humor realizaremos el correspondiente test. La afirmación positiva es: ¿combino el trabajo con la diversión en la mayor medida posible? Esto es muy propio de mí, neutro, etcétera, etcétera. La afirmación negativa es: raras veces digo cosas divertidas. Esto es muy propio de mí, etcétera, etcétera. La primera afirmación se refiere a combinar el trabajo y el humor siempre que sea factible, por supuesto. La última fortaleza es la fortaleza 24, es brío, más pasión, más entusiasmo.
Brío, pasión, entusiasmo es una fortaleza que implica valor, fuerza, decisión, arranque, atrevimiento, fervor, fuerza con que se hace algo. Esta emoción placentera es una fortaleza que se puede cultivar y desarrollar en el tiempo si es que una persona no la posee. La persona que sí la tiene se dedica de lleno a las actividades en las que participa. Se despierta con ansias de empezar el día y su pasión contagia a otros. Esta es una fortaleza que sabe direccionar las potencias interiores, voluntad, imaginación, memoria, pensamiento, entretenimiento, entre otras. La persona con brío sabe que la calidad de su vida depende de las decisiones que tome y que la vida comienza al final de su zona de confort. El brío, carácter o energía conlleva poder a querer la actividad que se elige. Todas las potencias de las voluntades están al servicio de la tarea elegida. Es un hacer que se contagia. Es decisión y arranque para realizar las tareas propuestas. Las personas con brío disfrutan plenamente de sus acciones que el proceso de la actividad requiere. Demuestra vitalidad y dinamismo en el ánimo y su espíritu. Intenta desafiar los obstáculos que se le presentan para cumplir con impetuosidad las tareas que concluyan en la meta prefijada. El éxito está asegurado con ello. Evaluando el brío, más pasión, más el entusiasmo. La primera afirmación es: ¿me implico en todo lo que hago? Esto es muy propio de mí, neutro, etcétera, etcétera. Y la segunda afirmación negativa es: muchas veces me siento decaído. Esto es muy propio de mí, neutro, etcétera, etcétera. Pasamos al test de las 24 fortalezas. Con esta última concluimos las 24. Procedemos a hacer la evaluación correspondiente para saber cuáles son nuestras fortalezas. Evaluación del test. De acuerdo con el puntaje obtenido en cada una de las fortalezas, las clasificaremos de mayor a menor. Los valores entre 9 y 10 son los mayores y son sus fortalezas más representativas. Las rodeamos con un círculo. La suma que dan entre 6 o menos indican nuestras debilidades. De la clasificación de mayor a menor, elegimos las 5 fortalezas más representativas y comprobamos si en realidad disfrutamos de ellas en el diario vivir. Las sensaciones que debemos experimentar con esas fortalezas al repasarlas, a ver si nos representa, son las siguientes. Concebirlas como auténticas. Sentir emoción al practicarlas. Aprenderlas rápidamente y utilizar sin esfuerzo si las tenemos y no las usamos. Sentir ganas de ponerlas en práctica lo más seguido posible, como si no pudiéramos evitarlas. Obtener más vigor al emplearlas. Buscar formas nuevas de aprovechar las fortalezas descubiertas o que ya estábamos utilizando. Experimentar alegría, entusiasmos y demás emociones positivas al practicar esas fortalezas. Cuando realmente descubramos o desarrollemos esas fortalezas, tratemos de aplicarlas en todos los ámbitos posibles de la vida cotidiana, procurando conseguir el mayor número de gratificaciones. En cuanto a las fortalezas marcadas como debilidades, si podemos y no nos ocasiona daño, intentemos cultivarlas. Lo fundamental de todo esto es utilizar las fortalezas que ya están en nosotros, formando un hábito saludable con ello.
pues son fortalezas de nuestras virtudes, y si trascendemos con ellas a otras personas, lograremos una vida significativa, puerta abierta a la auténtica felicidad. Muchas gracias.